por eso hoy quiero hablar del tema, el poder del evangelio en la vida personal. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Si lo conoce, puede leer conmigo. ¿Todos lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? A ver, repita conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El poder del evangelio, número 1, transforma el corazón. El evangelio nos transforma, es decir, nos hace nuevas criaturas. Si antes era borracho, ya no es borracho. Si antes era drogadicto, ya no es drogadicto. Yo sí he visto el poder del evangelio. Me decían los hermanos allá en Puerto Escondido, pastor, mire, no menospreciamos los centros de rehabilitación, pero hay personas que pasan de un centro de rehabilitación, después se van a otro, después a otro y después a otro y no salen de su problema de adicción. Y pagan los papás y ahí están y no cambian. Porque lo limpian, lo desintoxican de su sangre, pero no le cambian su corazón. Y dice, nosotros éramos drogadictos, vendíamos droga, al menudeo, éramos asesinos, golpeamos. Algunos de ellos, por respeto, no lo dijeron, pero mataron personas. Eran sicarios. Y Dios los cambió, pero mire, fue una cosa así, sobrenatural. No tuvieron que ir a un centro de rehabilitación. El poder de Dios los transformó, porque muchos de ellos están endemoniados, y más bien todos. Y entonces los demonios están ahí escondiditos, ¿no? Se hacen cristianitos, pero la verdad no. Y necesitan ser libres por el poder del evangelio. Entonces el evangelio transforma el corazón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Cuántos experimentaron ese cambio, hermanos? Y que lo siguen experimentando. Pero lo que antes odiaban, ahora aman. Algunos se burlaban de los cristianos, ahora usted sigue a Cristo. Algunos tal vez amaban, pues sí, acciones que no eran correctas, ahora usted se avergüenza y odia esas cosas. Ese es el cambio que Dios lo hace. Nosotros por eso no tenemos un letrero, se prohíbe fumar, se prohíbe tomar, se prohíbe. No, porque no es a la fuerza. Es un cambio que el evangelio produce. Cuando alguien lo recibe, recuerdo que estábamos evangelizando en una comunidad allá en Puebla, en Azumiatla y en Bosques. Y mientras estábamos allá evangelizando, estaba una mujer con su familia, pero ella lavando la ropa. Y simplemente yo había orado mucho, Señor, dame almas, ayúdame a ganar almas. Y entonces me acerqué con una mujer y solamente le repetí varias veces el evangelio de San Juan 3:16. Nada más ese. Y la señora comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y dice, ¿qué puedo hacer para ser salva? ¿Puede orar por mí? Y oré. Tenía yo 14 años cuando salimos a evangelizar. El poder del evangelio. Me acuerdo de un hombre que tiene una empresa en Puebla, se llama Bartolano. Vino aquí hace algunos años. Y él dice que tan solo por escuchar de tal manera amó Dios al mundo, empezó a llorar
dobló sus rodillas y se entregó a Cristo. Y es un empresario, que tiene ferreterías por todos lados, muchos trabajadores. Se quebrantó y él ahora sirve a Dios. Entonces, el poder del evangelio. El evangelio es poder que cuando se predica y la gente lo cree, trae salvación. Vean lo que dice la Biblia en Efesios 2, 1 al 6. Número 2, el poder del evangelio transforma el corazón, pero también el poder del evangelio liberta y sana. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Voy a dar lectura y dice: y Él os dio vida, hablando de Cristo, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muerto espiritualmente, separado de Dios, porque Dios es la vida, y cuando estamos separados de Dios estamos muertos, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Así vivíamos, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Éramos hijos de desobediencia, como todos, en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos esclavizados del poder de Satanás. Hacíamos todo lo que la gente hacía, así seguíamos. Los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, los deseos de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Nos dio qué? Vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el poder del evangelio en la vida personal, ¿qué hace? Número 1, transforma el corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver la vida. Si alguien es vengativo, es perdonador. Dios nos cambia. Si alguien es adúltero, ya. Si alguien es borracho, cambia. El evangelio lo transforma. Si usted todavía no ha experimentado ese poder, hoy le vamos a pedir que Dios toque su vida. Amén. Y su vida va a ser transformada. Su vida va a cambiar para bien. Número 2, el poder del evangelio liberta y sana. Como dice San Juan 8:36. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y si verdaderamente el Hijo los libertare, seréis libres. Quiero que oremos a Dios. Les invito a ponerse de pie. El poder del evangelio en la vida personal. ¿Qué hace, hermanos? Transforma el corazón. Y número 2, nos liberta y nos sana. Hay personas que han tenido un milagro sobrenatural. Yo recuerdo de un pastor, me estaba platicando, el pastor Moacir, y me dijo: no todos los días yo veo milagros, no todos los días, pero los milagros ocurren cuando el evangelio tiene que llegar a una comunidad, a una casa, a una familia, y por eso ocurre un milagro. Y él me decía: Dios hizo un milagro en mi vida. Ya no ha habido más milagros así sobrenaturales o
o como impactantes, Dios sigue haciendo milagros en mí, pero ya no son tan impactantes. Pero Dios usó ese milagro tan explosivo para que mi familia y yo nos convirtiéramos a Cristo. Entonces, hay milagros. Mire, ¿cuántos han escuchado de Nicky Cruz? Un puertorriqueño que vivía como pandillero en las calles de Brooklyn, en Nueva York, en el Bronx. Yo he leído sus 2 libros, La Cruz y el Puñal y Corre Nicky Corre. Era yo un adolescente cuando leí sus 2 libros. He visto la película La Cruz y el Puñal. Y este hermano Nicky Cruz es un predicador, es un pastor. Bueno, era un pandillero, no daban ya, como decir, esperanzas para él. Estaba desahuciado, pero Dios lo salvó, cambió su corazón. El predicador David Wilkerson, que ya está con Cristo, lo fue a ver y le habló de Cristo. Y Nicky Cruz le dijo: no me vuelvas a hablar de Jesús. Si vienes otra vez, te voy a matar y te voy a hacer pedacitos. Y el pastor David Wilkerson le dijo: y aunque me mates y me hagas pedacitos, cada pedazo de mí te dirá que Dios te ama. No pudo dormir toda la noche Nicky Cruz hasta que se entregó a Cristo. ¿Cuántos han escuchado el testimonio de Josmar Pereira? Josmar. Él está en Quintana Roo, estaba en Veracruz, ahora está en Quintana Roo, pero lo trajimos varias veces aquí a Nochistlán, a la iglesia. Josmar Pereira. Él decía que estaba en las calles de Garibaldi, en la Ciudad de México. De tanta droga que consumía, estaba prácticamente sangrando su nariz de los tabiques nasales. Vivía debajo de los puentes y de las tapaderas de los drenajes grandes, ahí se metía, se escondía. Su padre era un empresario en Bolivia que tenía una flota de trailers. Estaba en el gobierno y como su hijo no dejaba las drogas y le daba vergüenza tener un hijo así, lo deportó para México, para olvidarse de él. Y aquí andaba en México, en la Ciudad de México, Josmar Flores Pereira. Y un día ya él, pues decepcionado, triste, mal, se encontró con un hombre cristiano y le dijo: Dios te ama, Dios quiere sanarte, salvarte. Ya había escuchado algo así, pero fue con tanto impacto esa palabra que Josmar comenzó a llorar y se entregó a Cristo. Sí escuchamos que se le ocurrió poner supuestamente una bomba ahí en un avión, ¿verdad? Y porque él quería hablar de Cristo y hizo algo que no tenía que hacer, estuvo en la cárcel y ya salió. Pero no hizo otra cosa más que, eso le llaman intento de secuestro o algo así, y eso no está bien. Pero de ahí no hay más que le sabemos de él, más que canta, predica y habla del poder transformador de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la vida de Isaac Newton? ¿Algunos? Su biografía. Les quiero decir, bueno, no, es otro, John Newton, Juan Newton. Él era un traficante de esclavos. Vivió en 1725, murió en 1807.
traficaba con esclavos de África, pero un día se convirtió, el poder del evangelio llegó a su vida, lo transformó, lo cambió, se convirtió, se hizo pastor, Dios lo llamó y es el que escribió Sublime Gracia. Y yo quisiera, si ahí los de medios pueden pasar esta música con la letra de Sublime Gracia. Y vamos a orar. Ese hombre, de ser un traficante de esclavos, con mucho dinero, pero era un traficante ya no de drogas, de esclavos, traficante de personas. Dios lo alcanzó. Cuando yo era un niño, bueno, no aquí, pero en Puebla, iba a la iglesia, me congregaba, pero yo no había sido transformado. Acepté a Cristo a los 7 años, pero después renové mi compromiso con Dios a los 13 años. Doblé mis rodillas, empecé a llorar, quebrantado, y le dije: Dios mío, perdóname, cámbiame, porque yo tengo conocimiento, pero mi vida no ha cambiado. Cámbiame, Señor. Y fue algo increíble, porque a partir de ahí yo llevaba mi Biblia para todos lados. Hablaba de Cristo, evangelizaba, quería yo por todos lados hablarle de Cristo a la gente. Quería irme de misionero ya para todos los lugares del mundo. Dios me trajo aquí. Dios tiene poder para transformar tu vida. Si solamente te sientes como, no sé, como una persona religiosa, vamos a decir, pero no has experimentado el poder de Dios en tu vida, pídele. Él lo puede hacer y te puede transformar de tal manera que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y a través de tu vida. Y quiero terminar con esta anécdota. En Harvard hicieron un estudio en el año 2016. Es un estudio médico contemporáneo y dijeron que los cristianos son las personas más felices de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que creer verdaderamente en Dios reduce la depresión y la ansiedad hasta en un 30%. El evangelio transforma, sana, liberta. Hoy quiero hacer una invitación. Si aquí hay alguno que quiere entregar su vida a Cristo, levante su mano. Yo quiero orar. Si Dios lo ha traído aquí, es por algún propósito.